Donald Trump cumplió con la amenaza que nos había transmitido por su vía oficial de comunicación gubernamental por Twitter y subió los aranceles a una enorme cantidad de productos chinos a un 25%, lo que evidentemente trastoca el equilibrio comercial no solamente entre esas dos naciones. Donald Trump tuitea todo el tiempo que está feliz y en China parece que están todavía tratando de arreglar las cosas. Este escenario, si lo analizamos teóricamente, debería haber provocado una ola de aversión al riesgo muy importante. Y sin embargo, lo que vimos en el mercado el día viernes no corresponde a dicha hipótesis. Y la pregunta, por supuesto, es ¿por qué? Es decir, ¿qué de bueno pudo haber visto el mercado en semejante cosa como para no volcarse hacia la aversión al riesgo? De hecho, algunos pares tuvieron avances significativos en contra de la aversión al riesgo. Quizás no es el caso de los yenes, que se comportaron de una manera más bien predecible, pero sí es el caso de otros pares, de otros cruces mayores en donde vimos al dólar americano perder, incluso en ese escenario supuestamente de aversión al riesgo. Y entonces, insisto, la pregunta a responder es ¿por qué? Hay muchas posibilidades y lamento muchísimo no poder dar una respuesta exacta. Lo que pasa es que nadie lo sabe, nadie puede saberlo. Pero sí podemos adivinar los distintos elementos que hicieron que el mercado no se asustara como se supone que tenía que asustarse. La primera de ellas, la más obvia y la que yo acepto plenamente, es que el mercado ya se había posicionado para ello. Es decir, el anuncio definitivo de Donald Trump, del gobierno norteamericano, no nos tomó por sorpresa. Ya estábamos posicionados, ya habíamos despreciado dólares australianos, dólares neozelandeses, lo sé, no solo por eso, sino también por razones domésticas, pero ya estábamos colocados para el anuncio y entonces ya no había mucho más que vender o más que comprar, depende de qué lado lo veas. Pero me parece que esa es una buena explicación y no es un caso único, es algo que hemos visto en muchos otros momentos. De hecho, si recordamos las dos veces anteriores en las que Donald Trump ha hecho un anuncio similar, relacionado por supuesto con su comercio con China, si recordamos el año pasado cuando subió 10% los aranceles, pasó lo mismo en el mercado. De hecho, algunas divisas típicamente asociadas con la aversión al riesgo tuvieron rallies interesantes, quizás momentáneos, quizás no explosivos, pero ciertamente contrario a lo que supuestamente hubiera pasado. Si recordamos la vez que Donald Trump anunció los aranceles para el acero, para el aluminio, también pasó algo parecido. El euro tuvo un pequeño rally, el dólar americano perdió algunos pips en contra de algunos cruces, en contra de algunas divisas, en donde se supone que tenía que haberse apreciado de manera lógica. Entonces, esto no es algo inusitado. Parece raro, pero si lo analizamos a la luz de la historia, no es tan raro, ¿ok? Ahora, hay otras razones que también son interesantes porque podrían tener repercusiones próximamente. Una de ellas es que una parte del mercado está confiando, como dije al inicio de este video, que China está haciendo alguna clase de tai chi para soportar la presión, es decir, para no responder de manera impulsiva, agresiva, irracional, así como Trump lo haría, pues. Y también para quizás introducir nuevos elementos de negociación con el gobierno norteamericano y quizás salir ilesos en el mediano plazo de todo este circo naranja. Y algunos más anotan, algunos analistas, anotan algo que está pasando en China que yo no sabía, pero este apoyo que el gobierno chino está dando a su bolsa para que no sufra de manera proporcional a lo que comercialmente esto significa.
Y eso también nos ayuda a pensar que China está en una posición de negociación mucho más afortunada de la que supondríamos. Insisto, todo esto es especulación. Evidentemente estamos hablando de cosas que no han pasado y que el mercado está suponiendo que puede pasar. Después de todo, ¿de qué se trata un mercado financiero como este? Bueno, en una gran medida de eso. Y habría entonces que estar atentos a cualquier anuncio que salga en relación a las posibles respuestas del gobierno chino ante lo que ya es inminente, ¿no? Ante esta escalada en el intercambio comercial entre Estados Unidos y China en lo que a aranceles se refiere. Muy bien. Esto a pesar de que la semana pasada hubiera tenido un efecto amortiguado en términos del sentimiento hacia el riesgo en el mercado de divisas, habría que asumir que debería ser algo temporal. ¿Por qué? Porque esto no es bueno para nadie. Es malo para los Estados Unidos y por ende para el dólar americano, y es peor para el resto del mundo. Entonces, si bien es cierto, no vimos una venta masiva de los instrumentos financieros que asociamos al riesgo, incluso en algunos casos, por ejemplo, los índices bursátiles rebotaron de manera muy significativa. El Dow rebotó 350 puntos, 400 puntos, una cosa así. Entonces, si bien es cierto, vimos en algunos instrumentos financieros un comportamiento completamente opuesto al que lógicamente, al que teóricamente hubiéramos esperado, no habría que apostar todo a favor de un apetito al riesgo, porque evidentemente el escenario no está en ese sentido. Esto lo he explicado en semanas recientes. Es normal que en un entorno de aversión al riesgo en general veamos picos de apetito al riesgo. Es normal. Se llaman retracciones, se llaman correcciones. Y si esas correcciones se dan bajo un entorno en el que ni siquiera es claro por dónde viene el apetito al riesgo, habría que señalar que es solamente un trading de valor. O sea, es esta apreciación del mercado de saber que esto está sobrevendido o que esto está sobrecomprado y que este es un buen momento para hacer una corrección, para cerrar posiciones, los counter traders para entrar al mercado y sacar provecho de lo que sea que el mercado les dé y asumir que eventualmente va a resumir la tendencia natural. Ahora, no solo estamos analizando al dólar americano, estamos analizando también, para decir esa hipótesis o para generar una hipótesis como esa, otros elementos importantes. En un momento más te voy a contar lo que pasó con el banco australiano, con el banco neozelandés, te voy a contar lo que pasó en Canadá, y esto tiene sentido, tiene un poco de mayor sentido analizando, insisto, otros elementos que soportan esta explicación que te estoy ofreciendo. Voy con el gráfico, porque es muy importante que notes lo siguiente. La semana pasada te dije, incluso el dólar americano, palabras más, palabras menos, incluso el dólar americano podría caer al siguiente soporte y no pasaría nada. Y eso fue exactamente lo que pasó. El dólar americano el viernes alcanzó el siguiente soporte, esta zona en donde yo veo una confluencia importante de elementos técnicos, y el escenario alcista que técnicamente vemos aquí no ha cambiado. El escenario fundamental, el que te expliqué la semana pasada, tal vez lo recuerdes cuando estaba yo haciendo referencia a este dicho que dice que reza en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Bueno, eso tampoco ha cambiado. El dólar americano sigue siendo el tuerto, aunque traiga otros medio tuertos atrás. El tuerto mayor, sin duda alguna, es el dólar americano, y eso no ha cambiado. Entonces, en un momento más te enseño el gráfico del euro, y el escenario en el euro tampoco ha cambiado, a pesar del movimiento en algunos contextos hasta impetuoso que vimos. Eso no ha cambiado. Entonces, hay que considerar que a pesar de los movimientos recientes, esencialmente las cosas están donde las dejamos. Quizás en este caso, por ejemplo, del índice del dólar americano, quizás una banda más abajo, pero en esencia las cosas siguen siendo iguales.